famosísimo F'C. ¿Cuánto les da 285 dividido entre 1.1? 256.81. 257, si gustan. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero ahí internamente, en términos probabilísticos, están estableciendo coeficientes de variación, varianza y demás factores que ustedes vieron en probabilidad estadística. Este dato que salió al final después de todo esa, por así llamarlo, reducción, si les parece, es el que nosotros utilizamos, sí, para el diseño. Pero en realidad, en una estructura, si hacemos la extracción de corazones o tomáramos la prueba del cilindro, obviamente lo fraguamos, lo compactamos, bueno, no lo compactamos, si lo acomodamos bien las partículas internamente, obviamente no debería salir ni siquiera ese 257, debería salir un tantito más, a lo mejor del 265, a lo mejor el 370. Obviamente, si alguna prueba les da en lugar de 257, 255, 240, obviamente esos concretos ya serían rechazados totalmente. En probabilidad estadística vieron precisamente varianza, coeficientes de variación, media, casi como primaria, moda, mediana, no sé qué más, y similar, ¿no? Sí. Sí, ajá, o sí. Sí. Sí, pero está en la libreta. ¿Qué? Sí, pero está en la libreta. Y ya le echaron un ojo a su libreta, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, o revisando esa duda que tenían ahí. No lo llevé. Solo les decía groserías. ¿Cómo? Bueno, en términos probabilísticos, la resistencia que dice la norma, por ejemplo, de F'C de 250, acuérdense que es una resistencia para el diseño, nada más. Si quieren, en fines prácticos. En forma física real, que obviamente es una cosa totalmente distinta, obviamente nuestras resistencias no andarían ahí en 250. Como ya lo vimos, podríamos obtener 265, 270, 275. Obviamente vamos a encontrar valores Fc nada más para un concreto, para una prueba. Por ejemplo, Fc igual a 265, como les mencionaba, Fc igual a 267.5, Fc 275. Y dependiendo la distribución o los datos que tenemos, repito, ahí viene de estadística de probabilidad, encuentran ustedes también este coeficiente de variación. Según yo, las normas ya tienen bien establecidos esos coeficientes de variación. Les dice, punto 1 en estos concretos, punto 0.5 para estos concretos, y así sucesivamente. Pero ya es obviamente para las mismas etapas del laboratorio. No tanto para el diseño, porque obviamente no tocamos esos valores para el diseño. ¿Sí quedó, Víctor? Sí, mi duda es si no afectaría al final cómo nosotros propusimos la distribución de cargas en dos sentidos. No. No, para nada. Repito, afecta sí, pero con concretos muy, muy altos de resistencia, como lo comentaba. Anteriormente, las normas estaban establecidas para hasta concretos de 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y según yo ahora ya lo subieron tan aplicables todas las normas, todas las resistencias o expresiones de diseño, así hasta para concretos de 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En teoría, las fallas se siguen aceptando en las mismas, los mismos ángulos de 45 grados. Sin embargo, si ustedes obviamente dijeran, no, pues yo la voy a meter a lo mejor a la losa un concreto 800, ¿no? O 900. Adelante, lo pueden hacer.
Y si obviamente no quieren esa convención de 45 grados o tienen la duda, tendrían que llevar siempre, sí o sí, esos resultados al laboratorio para validarlos, hacer sus pruebas de campo, hacer fallar, digamos, una losa y ver si se genera alguna otra distribución en las grietas, para lo cual no tomar 45 grados. Digamos que todo lo que no se pueda demostrar por parte de las normas, lo tienen que llevar al laboratorio. Ok, gracias. ¿Sí? Inge, ¿Sí? disculpe una pregunta, y entonces, ahora sí, qué tan factible llevarlo al laboratorio? Siempre va a tener un índice de falla, ¿no? Bueno, supongo. ¿A qué te refieres con índice de falla? Porque Ajá, sí, o sea que no es tan preciso ahora sí que llevarlo al laboratorio, sino que a lo mejor falla a lo mejor un 10%, un 5% de esas predicciones que te da el laboratorio. Ya, depende mucho precisamente de este coeficiente de variación, este de acá. Por eso, yo creo que cuando llevaron tecnología del concreto, les dijeron que incluso el mismo laboratorio tiene que estar certificado o ir haciendo pruebas de calibración a cada cierta cantidad de meses, dependiendo obviamente de la maquinaria. E incluso el mismo operario tiene que estar certificado y en condiciones óptimas, porque luego quién sabe cómo podría ser. Esos coeficientes de variación, perdón, esos coeficientes de variación te arrastra todos esos factores que tú mencionas hace un momento. Así de, ok, si el cabeceo fue bien hecho, que si el laboratorista a lo mejor midió mal, que en lugar de ver 270 vio 260, que si a lo mejor no, es una excusa muy rara, ¿no? Pero obviamente puede llegar a ser. Que si la prueba la llevaban a mano y que si en lugar de anotar 255 anotó 250, obviamente ahí arrastran N cantidad de factores, muchísimos factores obviamente para el laboratorio, pero esos coeficientes dependen de qué tan certificado o qué tan competente, por así decirlo, sea tu laboratorio. Esa como incertidumbre en cuanto a esos resultados también los trae las propias normas, que es precisamente el hecho de toda esa reducción y a final de cuentas que nos dio como resultado en lugar de 285, 257, si se acuerdan, ahí sí las normas introducen el factor de reducción de resistencia, ya sea como lo quieran ver, así o así. Ahí tiene un montón de incertidumbres obviamente introducidas para el propio diseño. Y vean que le baja hasta 10%. Y 10% de algo retirado, están de acuerdo que es, pero bastante cantidad de datos que a lo mejor está desconfiando la propia norma. A lo mejor que el concreto no fue colado al tiempo que fue indicado, que a lo mejor tuvo un retraso de media hora o se atascó pensando, imagínense en los atascos de Ciudad de México, el concreto se quedó atorado en un embotellamiento por ciertas manifestaciones. Imagínense cuántos factores no traen ocultos ahí ese factor de reducción. Sí, obviamente hay esa reducción y es precisamente el factor de reducción de resistencia. Todo eso trae escondido en las normas. Profe, bueno, otra cosa. ¿Sí? Ahora sí, otra pregunta. Y cuando tú compras un concreto, ¿te dicen qué tiempo, bueno, de vida tiene? En dado caso, ahora sí que como dice usted, si hay un congestionamiento automovilístico. Sí, también. A la hora de dosificar, por eso también son los contenidos de humedad. Cuando ustedes mismos lo están dosificando, si se acuerdan también en sus clases, les dijeron que el concreto debía estar lo más cerca posible del sitio final donde fuera a quedar. Conforme más tiempo pase, obviamente el concreto empieza a perder, digamos, de cierta forma su efectividad. Entonces, en muchas obras, por ejemplo, las más grandes, y obviamente donde hay espacio, casi la dosificadora está de un lado y la construcción final está casi cruzando la calle, ¿no? Para que el concreto inmediatamente salga, inmediatamente lo coloquen. En zonas áridas como por ejemplo el norte del país, tienen que recorrer distancias muy grandes y ahí le meten, por ejemplo, un caso nada más que ha tocado,
inclusores de aire para que no tengan que darle agregando agua y obviamente mantenga la misma cantidad de revenimiento. Todo se tiene que llevar en consideración, que la logística, que el tiempo de recorrido de transporte, que si los ciclos son los adecuados para la revolvedora, o sea, todos esos factores también afectan, sí, la caducidad del concreto. Sí, afecta todo eso. Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra? Antes de entrarle a las propias normas. Inge, y por ejemplo, ¿qué sería más adecuado? ¿Diseñar por ACI o con la norma? Porque entiendo que la norma está como que más adecuado a nuestras condiciones. Me preguntan en el laboratorio, no es mi tema. Ya llevaron laboratorio, ¿no? De concreto. Sí, Inge, pero entonces, bueno, pero es para el diseño. ¿ACI o NTC? Ay, ¿cómo decirlo? En algunos casos, sí, las propias normas de concreto para el diseño dice que el concreto debe estar dosificado por volumen o por peso. Se supone que esa era una forma anteriormente para dosificar precisamente los concretos. Realmente tendría que coordinarse el equipo de trabajo y a ver, decir, el equipo tiene que decidir si lo van a dosificar por ACI o si lo tienen que dosificar por cualquier otro reglamento. Las normas de construcción lo traen obviamente con una cierta característica, pero lamentablemente ahí sí tendría que ponerse de acuerdo todos. O sea, tanto el equipo de supervisión como los dosificadores, como los mismos constructores, para que obviamente no la anden regando. Dice Antonio, NTC, en laboratorio de concreto y todo se hace con las normas NTC instructivos de EMA. Entonces, bueno, ahí de su compañero, NTC. Pero depende mucho de la obra en sí. O sea, así como decirles, ASD o LRFD. Los dos, a final de cuentas, les va a dar un resultado. Pero obviamente esos resultados los van a llevar o los van a corroborar hasta que hagan sus pruebas de laboratorio. Si no certifican al equipo, no importa obviamente el método de diseño, a lo mejor y dijeron, no, pues sí, lo evaluó el más pro del laboratorio y pues ahí le tenemos toda la confianza. Pero si los equipos obviamente todo no está calibrado, pues obviamente esos resultados no tendrían validez. Entonces es un juego ahí. Dependiendo mucho de la construcción. Inge, disculpe, bueno, solo para aclarar, porque a veces, bueno, yo lo que esperaba, bueno, yo trabajo en el laboratorio y a veces lo que esperaba es que si un concreto era 300 o 350, esperaba que diera la carga máxima, pero a veces los concretos de 300 llegan a explotar o de 350 explotan y a veces eso es malo, perjudica demasiado las máquinas o las prensas porque las descalibra. Entonces algunas veces, no todos, bueno, no por decir que no lo hacemos, pero no todos los concretos se llevan a su falla o a su ruptura máxima porque podrían descalibrar la prensa. Solo ponemos un estándar de carga. Sí, como dice su compañero, muchas veces obviamente no se llevan a niveles máximos. Gracias por el comentario. Si se acuerdan, obviamente, por eso hacen como que las mediciones, ok, cuando el concreto a lo mejor tiene 14 días, cuando el concreto tiene 21 días y obviamente cuando el concreto tiene determinada edad, a final de cuentas. No hacen como tal las pruebas, por ejemplo, en el caso de su compañero al máximo, porque como dice, el hecho de que estén colocando presión y de repente falle, eso hace también un borlote en las máquinas y andarlas calibrando, según yo, cuesta bárbaro, una cantidad bastante considerable de dinero. Pero bueno, ya de plano se lo van a encontrar, obviamente, qué método es mejor para ustedes, obviamente cuando tengan, obviamente, la obra en específico y cuando digan, no, pues este método parece que es mejor, pero ahí sí depende mucho también cómo vayan a ponerse de acuerdo en determinada obra. ¿Alguna otra?
Ya no me De pregunten. mi parte, gracias, Inge, y también al compañero Antonio. Pero bueno, laboratorio, llevan tecnología de laboratorio, ¿no? Bueno, laboratorio de tecnología o algo así. Pero La fue cuando pandemia estaba ya no la dejó, pandemia, Inge. Inge. ¿Pero qué? La pandemia ya no dejó. Terminamos de impartir, Inge. La pandemia ya no dejó, ok. Pero les ponen pruebas de video, ¿no? Nos cerraron laboratorios, el MAI no tiene prensa. Oh, que la canción. Bueno, lo mejor, siempre, lo mejor, en lugar de andar haciendo, digamos, estimaciones de carga, como en nuestras propias normas, con esa reducción de FC, transforman a F testada C, que es el promedio, luego lo hacen entre el coeficiente de variación y demás. Lo mejor sería obviamente hacer las pruebas 1-a-1. No se espanten, ¿eh? Así literalmente, las pruebas 1-a-1. Y yo creo que habrán visto un edificio como el de acá. Obviamente en México no lo hacemos porque una por tacaños y la otra porque Japón tiene una, ¿cómo decir? Una cultura un poco más tendiente a la previsión. No significa que los japoneses sean mejores en cuanto a ingeniería, no, sino que tienen una cultura un poco distinta. Entonces, déjenme ver cómo le llamaban a no es cierto, ya estoy en YouTube. No, no es cierto. A ver si aparece por acá. Sí, sí aparece. Esta mesa de vibrar, ahí tiene el sismo de Kobe del 94, 93, si no me equivoco en el año. El sismo de Kobe tuvo una magnitud de 6.1 en cierta escala. No es así como algo de lo cual deberíamos espantarnos, porque aquí en México tuvimos 7 puntos de fracción hace 3 años, casi 3 años. En 85 fue 8.1 y demás. El problema de ese sismo es que prácticamente en Japón, ya lo saben, tienen una placa tectónica debajo del país casi, y producen aceleraciones, pero impresionantes por la cercanía a la falla tectónica, ¿no? Esta mesa de vibrar se le llama, según yo, Titán, y creo que el nombre lo dice, ¿no? El edificio está construido 1-a-1. Si alcanzan a ver por acá, aquí hay un pasillo y estas son personas, ¿eh? Entonces aquí hay 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles. En ese edificio construyeron, así tal cual como va a quedar finalmente este edificio, así lo construyeron. ¿Se vieron qué le pasó al edificio? Y le sigue pasando. Eso obviamente sería lo mejor. Como decía, si no hay pruebas o fórmulas que nos ayuden a desarrollar, pues lo mejor es llevarlo obviamente al laboratorio. Y ya nos quitamos casi de dudas, ¿no? Otra vez, por si tenían duda, a ver qué le pasó en el sentido transversal, la longitudinal. Vean cómo se deforman las columnas. Por ahí si vieron un flashazo. Aquí hay personas. Vean el tamaño de los pistones, nada más por comparar. Tamaño de las personas con tamaño de los pistones. Personas. Y vean qué le pasa aquí a la columna. ¿Sí ven qué le pasa? Sí. Ahí está. En YouTube hay ya miles de laboratorios. Entonces,
Que el MAI no tenga, pues ya da igual, ya en YouTube hay miles de videos. Inge, ¿esa falla es por aplastamiento? No, bueno, sí, de cierta forma aplastamiento. Pero se pudo haber evitado. Vean que este murete está apoyado en la columna y el otro lado, por acá, no sé si se vio. Un segundo. No sé, aquí sí no sé si está o no ligado, pero a mi parecer, esta sombra como que hace ver que hay una holgura entre el murete y la columna. Y aquí esa sombra desaparece, significando que el murete está acortando la longitud de la columna. En lugar de ser todo esta la longitud y en la cual nosotros calculamos la longitud en términos de rigidez, en lugar de ser L cúbica como toda esta distancia, L cúbica ahora es solo este tramito. Y aquí falla por cortante, que es esa fisura que nace ahí. Que conste, aquí están al fondo las personas, ¿eh? No es imagen así sobrepuesta como Zoom o como ahora les ponen, no sé, algunas otras personas más que les ponen fondo aquí atrás y demás. No. Ahí hay personas literalmente viendo a ver qué le pasa al edificio. Vean cómo aquí esta parte casi no sufre daño. Es casi del murete o donde termina el murete hacia arriba. Hay una zona obviamente de influencia por acá, ¿no? Pero en la parte de abajo donde esperaríamos los esfuerzos más grandes, pues no le pasa nada. De hecho, aquí ya estamos entrando con el tema de columnas, indirectamente. Mira, hay personas, ¿eh? Aquí hay otro nivel de personas, por si tenían duda. Otra vez, el murete apoyado en la columna. Ahí se perdió. Oh, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Oh, ni modos, creo que se perdió. Más o menos lo mismo. Vean cómo el murete restringe obviamente la longitud de desplazamiento de la columna. Este es en el muro de cortante de concreto. Estos elementos que ven acá son anclas para fijar el edificio de concreto a la mesa de vibrar. Y bueno, en sus contenidos también. O sea, repito, es otra cultura totalmente distinta, ¿no? O sea, los japoneses dicen, no, pues si lo podemos crear otra vez físicamente, pues lo creamos, a ver qué le pasa al edificio, ¿no? Y aquí fue probado con, el sismo de Kobe al 100%, porque a veces los sismos son un poco disminuidos en cuanto a su intensidad, o magnificados también, y tal cual, como si llegara el mismo sismo en las mismas condiciones, obviamente no va a ser repetitivo el mismo sismo con las mismas, pero pues dependemos de lo que se registró en forma previa, ¿no? Ahora imagínense que ahí hubiera una persona. ¿Creen que hubiera permanecido en pie? No, pues no. Aquí nada más ponen redes de protección por si algún elemento llega a botarse o a desprenderse. Ahí se ve un poco el movimiento en las cortinas. Por ahí algún elemento cayó, pero bueno. En las escaleras. Vean cómo se mueven los barandales, ¿eh? Pero bueno, ya es otro asunto. A final de cuentas, el laboratorio sí nos sirve y nos da un índice para obviamente verificar si nuestras resistencias están bien, si andan pues más o menos en orden. Como decía su compañero ahí, por su experiencia propia, ¿no? Ahí sí nadie puede negar esa experiencia. Se obtienen a veces cosas interesantes del laboratorio, pero nada como la realidad. Por eso van arrastra N cantidad de factores. Y a final de cuentas también, como decía su propio compañero, ¿no? No lo llevan tanto a la falla porque ya saben que van a descalibrarse totalmente los aparatos en determinado momento o determinado número de pruebas también. Entonces, sí,
realmente lo mejor sería obviamente hacer las pruebas 1 a 1. Lamentablemente aquí en México pues no da por economía, ¿no? Así de, ok, ¿quién va a querer? Lo ven de forma negativa, ¿no? ¿Quién va a querer gastar en un edificio que lo vamos a dañar, que prácticamente va a ser casi un caso de estudio y no le vamos a poder sacar más jugo, ¿no? La verdad ahí sí como que sería una forma muy negativa de verlo, pero lo mejor sí sería probar 1 a 1, porque así ya les da una idea de qué pudiera fallar o qué elementos en determinado momento considerar, como por ejemplo los muretes, desligarlos, o o presentarlo al mismo conductor, ¿no? Porque aquí en México sí se da mucho ese tipo de fallas. De hecho, en CU tienen edificios así, nada más que no digo cuáles porque está quedando grabado, entonces no, mejor no. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vamos con las propias normas ya. Entonces, la solución para evitar el efecto de columna corta solamente es desligar ese muro Sí, o subirlo más. No. Bueno, sí, una opción sería cubrir totalmente la crujía. Obviamente la columna ya no tiene longitud de pandeo o longitud de desplazamiento. Pero si no van a colocarse obviamente esos muros totalmente ciegos, que así se les llama, donde cubre todo el espacio, si van a tener una altura determinada, lo mejor es desligarlo totalmente de los elementos que fueran a presentar ese desplazamiento, ¿no? Eso es lo mejor. En la Facultad de Ingeniería, yo creo que habrán visto, ya sea en el edificio principal o en el edificio que está junto al de posgrado, no el de posgrado, sino el ING 5, el 4 me parece. Los muretes eran de bloc rojo recocido y por ahí había una junta metálica, si es que la recuerdan, y esa junta metálica está previniendo que cualquier agente extraño pueda llegar a introducirse en esa misma junta. O sea, las juntas tienen que quedar limpias. Es como en los Infonavits. Cuando ustedes tienen desplazamiento de un edificio, obviamente repercutiría sobre el otro. Y deben dejar libres esas holguras para que permita, obviamente, el desplazamiento de ya sea la columna o el edificio en conjunto. Pero sí, lo mejor es desligarlos. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, empezamos con las propias normas de concreto. Ayer veíamos la teoría, la forma de distribución, el rango, digamos, de dimensional que las propias normas establece. Ahorita de todos modos lo vamos a recalcar, ahí las normas de concreto. Ya existen métodos como tal más avanzados en los cuales ustedes podrían obviamente tomar como resultados para el diseño de sus losas en las direcciones. Pero obviamente entrando en una etapa nueva que creo que para la mayor cantidad de personas es nueva, obviamente diseñar un elemento ya no como una barra, sino como un elemento como superficie, que sería la losa, pues es obviamente muy práctico. Un poco tedioso porque hay que hacerlo muchas veces, pero es muy práctico para que le entiendan perfectamente bien. Entonces, por aquí, que inciso 3223. Me pasé, perdón. Ahí está. Entonces, además de los métodos semiempíricos propuestos a continuación, como les mencionaba, para distintos casos particulares, como por ejemplo una losa que tenga una planta circular y en medio una abertura y que quieren que la losa trabaje en dos direcciones, o bueno, cualquier otra geometría, porque también puede haber losas triangulares, pueden utilizarse cualquier otro procedimiento reconocido. En esos procedimientos reconocidos, por ejemplo, está método de elemento finito o método de mallado por barras o cualquier otro que ustedes gusten. O sea, lo que dicen las normas a veces no es al 100% lo máximo y el top de top que la ingeniería actual nos da, no. Pueden utilizar cualquier otro método. La norma que consiste en un método semi-empírico.
Es admisible aplicar la teoría de líneas de influencia, que se aplica mucho en puentes, o cualquier otra teoría basada en análisis al límite, siempre que el comportamiento bajo condiciones de servicio resulte adecuado en cuanto a flexión, deflexión, agrietamiento y vibraciones. O sea, como mencionaban creo que algunos compañeros, si se mide la flexión, sí se mide. Se mide el agrietamiento, sí, también se mide. Se miden las vibraciones, ahora la norma dice que se deben controlar precisamente esas vibraciones. Entonces, básicamente es revisar como una viga, pero obviamente todas las consideraciones aplicables para lo que es la losa. Si aparte de soportar cargas normales a su plano, la losa tiene que transmitir fuerzas contenidas en su plano, como sería el efecto de las fuerzas sísmicas desarrolladas por el propio efecto de la inercia, dichas fuerzas deben tomarse en cuenta en el diseño de la losa. O sea, las losas no solamente soportan el efecto gravitacional o a los ocupantes. Las losas son el elemento que fundamentalmente van a transmitir las cargas laterales para lo que son los marcos, y obviamente por la gran cantidad de masa que pueden llegar a contener o desarrollar, pues son los que van a transportar esas fuerzas hacia los marcos o pórticos o como ustedes gusten llamarle. Antes se diseñaban simplemente por fuerzas gravitacionales. Ahora esta parte que dice que fuerzas contenidas en el plano es totalmente nueva. Todos, obviamente debemos estar en continua evolución, en continuo, por ejemplo, adquisición de conocimientos, si así quieren llamarlo, en continua actualización, porque esto, repito, no venía anteriormente. Bueno, empezamos. Los momentos flexionantes debido a carga uniformemente distribuida en el plano de la propia losa. Y este es el método semiempírico. Aquí empieza. Los momentos flexionantes en losas perimetralmente apoyadas se calcularán con los coeficientes de la tabla 3.3.1. Aquí abajo viene esa misma tabla. Ustedes, bueno, sería de la idea de que lo pudieran imprimir, si es que se puede. Si no pueden, bueno, ni modos. Ahí andar brincando de un lado para andar leyendo estos distintos coeficientes. Estos coeficientes nos van a ayudar a calcular los momentos. No quiere decir que el hecho de que aquí vean un 998 signifique que es el momento que nosotros vamos a utilizar para el diseño. Que aquí vean coeficiente 0, que es el momento igual a 0. No significa que si aquí ven 288, que el momento sea igual a 288. No, son coeficientes que nos ayudan a transformar nuestras cargas en momentos. Y esta misma la van a encontrar también en el ACI. Si alguien a lo mejor se ha metido en el código de los gringos, como les digo, según yo, en algún momento Estados Unidos nos va a comer en cuanto a normatividad y obviamente podemos entonces considerar las mismas tablas sin ningún problema. Y les menciona casi las mismas condiciones. Entonces, esta es la tabla 3.3.1. Coeficientes de momentos flexionantes para tableros rectangulares. Mucho cuidado porque nada más sirve para tableros rectangulares. Si tienen una superficie circular, por cierto, eso me recuerda que les debo dejar su examen ya, ¿no? Si tienen una superficie circular, si tienen una superficie triangular, esta tabla no sirve porque obviamente no está diseñada para esa geometría. Entonces, por eso la sugerencia que la tengan impresa para que ustedes puedan rayar, borrar o en determinado momento usar N cantidad de veces. Entonces, por aquí me regreso. Entonces, esta tabla ustedes mismos también la pueden encontrar en el ACI, si la quieren consultar, es exactamente la misma. Nada más mucho cuidado ahí porque en cuanto a coeficientes, no me acuerdo, no es cierto, tienen lo mismo porque no cambia independientemente del sistema de unidades que ustedes están utilizando. Y se satisfacen las siguientes limitaciones. Y aquí, de nueva cuenta, los tableros son aproximadamente rectangulares. Aproximadamente no dice que si tienen por ahí una forma de un trapecio, imagínense en una losa, no significa que no pueda tomarse. Pero vienen otras cosas acompañadas de esto. La distribución de las cargas es aproximadamente uniforme en cada tablero. En otras palabras, viendo la geometría de ayer de la trayectoria de falla que decíamos de los 45 grados, un triángulo de un lado es obviamente opuesto por el vértice con respecto al otro y nos daría exactamente la misma carga de triangular para una trave y la otra.
Pero si en determinado momento, en lugar de tener un tablero cuadrado o que sea más o menos un cuadrado, nos sale un tablero muy, muy largo, esta condición obviamente ya nos estaré diciendo, ya no puedes aplicar NTC o esta tabla con esos coeficientes, porque si se acuerdan, veíamos que las cargas triangulares eran muy pequeñas y no eran uniformemente iguales o equiparables a las cargas de los trapecios. Entonces prácticamente se vuelve esto para tableros o cuadrados o para tableros rectangulares. Según yo, esa relación ahorita lo voy a mencionar, es de 1 a 2 o 2 a 1, como lo quieran ver. Luego, los momentos flexionantes negativos en el apoyo común de dos tableros difieren entre sí en una cantidad no mayor que 50% del menor de ellos. A veces, dependiendo de la geometría, de un lado podemos tener un tablero más grande, del otro lado, obviamente, otra cantidad distinta. Y si tenemos una diferencia muy notable entre lo que entre lo que obtengamos de un momento y del otro, tampoco podríamos aplicar este método semiempírico. Otra, la relación entre carga viva y muerta, o sea, el cociente, perdón, lo voy a poner por acá, el coeficiente de carga viva dividido entre carga muerta, no es mayor de 2.5. Significa que este cociente debe ser menor a 2.5. Si hacemos esa división. Para losas monolíticas con sus apoyos, o sea, losas coladas en conjunto con la trave y al mismo tiempo la losa. Ni mayor de 1.5 para losas coladas después de lo que fue obviamente el colado de la trave. Para valores intermedios de la relación M, aquí ya se está yendo con otra cosa. No es mayor que 2.5, la relación entre carga muerta y carga viva y muerta. Ajá. Para valores intermedios de la relación, ahí como que no tiene mucho sentido la norma. Supuestamente aquí debería estar separado, pero bueno. Valores entre claro corto respecto al claro largo se interpolará linealmente. Ahorita lo corregimos con respecto a las normas del 2004, porque no estaba así. Ahí sí, como que de repente se fue a otra cosa que no tiene nada que ver las cargas con respecto a las medidas o la geometría de la losa. Ahorita lo especificamos. Vámonos entonces con su examen de una vez, porque dijimos que íbamos a hacer examen. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Se acuerdan que el más valiente hace 500 años era el que sacrificaba su corazón y que se lo ofrecían a los dioses? Así ahorita. ¿Quién es el más valiente de todos? A ver. Bueno, obviamente no se acuerdan porque no nos tocó vivir en esos años, ¿no? A no ser que hayan reencarnado y que teorías no sé qué hayan dicho, no, sí, a mí me tocó vivir esa experiencia. Pues ya que sea lo que Dios diga, ¿en qué le ayudo? No, hace 500 años no decían lo que Dios diga, imagínense. Lo que Quetzalcóatl quiera. Bueno, lo que Quetzalcóatl, ok. Hijo, pues sacrificamos al primero que habló, ¿no? Ok, el primero que habló no sé, pero identifiqué la voz del último, o sea, Jorge. Dale, Jorge. Imagínate, Jorge, que estamos viendo en planta este esquema. Por aquí hay una columna, nada más para hacerlo muy rápido. Aquí hay una columna, aquí hay columna, aquí hay columna y aquí hay columna. Y además de eso, el arquitecto como que tiene, ¿cómo llamarlo? Como Gustos exóticos. Bueno, gustos exóticos, y se los muestra al cliente. El cliente fascinadísimo porque le va a encantar. Bueno, según el arquitecto. Entonces, a ver si me sale. Espero que se note. No le estoy colocando dimensiones, eso sí quiero aclarar. Pero resulta que el arquitecto dice, imagínense que usted es el cliente, ¿no? Entonces, que aquí dicen, en este espacio justo aquí, vamos a tener un jacuzzi. Así tal cual.
Y el cliente dice, pero ¿cómo un jacuzzi rectangular y qué hago con esta superficie que estoy marcando aquí con estos cuadritos pequeñitos, ¿no? Y al cliente se le mete la idea de que el jacuzzi debe ser totalmente cubierto, o bueno, más bien, totalmente soportado para una losa ahora en esta posición. Más o menos así. Repito, no dibujé ahí lo más detallado posible, pero más o menos que tenga esa geometría. Entonces, la teoría básica que el día de ayer vimos, nada más para que recuerden, decía que el concreto fallaba a 45 grados. Esa sería la bajada de cargas hacia esta trave. La bajada de cargas hacia esta trave, ¿cómo quedaría para todos? Trapezoidal. Como un trapecio, esperando que eso fueran 45 grados y por aquí otros 45. Trapecio para esta zona, trapecio para esta zona, triangular para esta zona. Pero ahora, ¿cómo sería, Jorge, la bajada de cargas para esta trave que estoy aquí remarcando con 2 líneas adicionales? Los demás también piensen, por favor. Sería la triangular que tiene del lado izquierdo y del lado derecho, no estoy seguro, pero creo que estaríamos forzando a que tuviera esa forma como de parábola. Ok, así es. Entonces lo que le saldría precisamente sería la superposición de esa carga, si quieren llamarle parabólica o Exótica. sectocular, adelante, como gusten, y sería la combinación de esta, ay, perdón, no me salió tan bonita la flecha, de esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, con respecto a cargas. Si quieren ver el esquema final, más o menos les quedaría como algo así, en carga total. ¿Sí se nota para todos? Sí. Sí, Sería semi-triangular, ¿no? Como que una parábola muy cerrada. Depende, sí, claro que estés hablando la parábola, ¿no? O qué tan grandes sean, obviamente, las dimensiones del triángulo, o claro, corto. Pero a final de cuentas sería por ahí una mezcla de un triángulo aunado con esta de acá. A lo mejor, obviamente, fuera más empinado, pero depende, obviamente, de los claros que tengan ustedes. A lo mejor y sale más así, ¿no? Mucho más notable. Depende de qué tan grande sea este volado. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Nada? Dulce, ¿alguna duda? Luis Antonio, ¿alguna duda? Luis Antonio, ¿vas acá? No me acuerdo. Eric, Emilet, ¿alguna duda? No, Inge, todo bien. Ok, bueno, entonces, si no hay más dudas, le dejamos por el momento acá. En las normas, más bien, lo que hoy vamos leyendo a diario, por favor repásenlo, porque ahorita en ese inciso D, según yo, sí está como que raro, de repente está hablando de una cosa y luego brinca otra. Entonces, a lo mejor y tengan ahí otro error, las propias normas. Entonces, por favor, repasen o lean lo que leímos el día anterior para ver si estamos en el mismo canal todos. Si no hay más, le dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Hasta Inge, luego. tengo una duda. Ajá. En esa figura que usted propuso, ¿nosotros vamos a proponer las medidas o nos las va a dar usted? ¿Para qué? Para el examen. El examen, yo se las voy a dar. Ah, ok. Sí, gracias. Sí. Inge, Sí. comentó hace un rato dentro de las normas que el análisis tenía que ser para una carga uniforme, en ese caso, para esa forma de carga que tenemos en esa trave, ¿en qué nos basaríamos? ¿En esta de acá? Ajá. Ya no puedes utilizar la tabla de los coeficientes o la tabla que viene incluida en la NTC. Así tal cual, casi NTC lo hace en un lado o NTC no se responsabiliza para nada. Lo que pueden hacer es subdividir, lo que pueden hacer es subdividir en n cantidad de franjas, por ejemplo, así, así,
así, así, obviamente llevadas hasta este nivel, así, 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 obviamente así, 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 así. En lugar de tener un elemento área, mallarlo en elementos barra. Y eso les daría más o menos una idea de qué es lo que les estaría pasando, tanto en bajada de cargas, tanto en su diagrama de momento o transmisión de cargas hacia esta trave. Ese es uno de los métodos que a lo mejor y alcancemos a ver después. Ok, Inge, gracias. Bueno, entonces, ahora sí, me despido de los de concreto 2. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao.